profesora ayudante doctor en la Universidad Carlos III de Madrid, y nos va a presentar un trabajo en torno a cambios y desafíos en el sector de servicio doméstico. Bueno, pues hola a todos, y también simplemente muy brevemente pues agradecer la profesionalidad en la organización de las jornadas y planificación del proyecto, y la cordialidad también y acogida, que también es muy importante. Así que bueno, ya dicho esto, pues ya nos centramos en lo que iba a contar aquí, que es un poco lo que se ha dicho, de ver un poco qué cambios han producido en los últimos tiempos en el empleo del hogar y qué desafíos se han generado. Esto se inscribe dentro de los cambios legislativos. Esto está, a diferencia de lo que se ha venido presentando, que se ha mencionado cuestiones legislativas, está concentrado en los cambios legislativos que se han producido en relación al empleo del hogar en los últimos años. Y está también, digamos, circunscrito a un proyecto que está coordinado por la Organización Internacional del Trabajo, cuyo objetivo es, bueno, pues estudiar precisamente los niveles de integración del empleo del hogar dentro, bueno, de las sociedades europeas. Es un estudio comparativo entre varios países europeos. ¿Qué se entiende por integración laboral? Lo que se entiende en realidad es la equiparación de las condiciones laborales que tiene este sector en relación al resto de sectores laborales. Entendiendo que una vez que se equiparan estos sectores, lo que se consigue es lo que ellos han denominado trabajo decente, una mínima dignidad, digamos, laboral en las condiciones que se establecen. A lo largo de los años se demostró, se desarrolló que las especificidades del empleo del hogar lo que habían hecho era haberlo generado con condiciones discriminatorias en relación al resto de sectores. Entonces la idea era, bueno, pues si la acercamos y equiparamos al resto de sectores, conseguiremos además que empiece a valorarse pues exactamente las cualificaciones, la profesionalidad, y se empieza a considerar como otro mercado laboral. La idea es, si existe como tal, considerémoslo como un mercado laboral como otros tipos de sectores laborales. Si no lo hacemos así, existe de todas maneras, y además existe con particularidades discriminatorias. Entonces, bueno, la primera cuestión, el primer problema que surge con el empleo del hogar, pues es precisamente su definición, que está un poco, evidentemente, está relacionado con todo lo que se ha estado hablando de la definición de los cuidados y qué son cuidados. Es decir, que el empleo del hogar no solo son cuidados, pero como incluye cuestiones de los cuidados y de mantenimiento del hogar, la propia definición tan amplia que se da, pues juega en contra, digamos, de poder cualificar el sector, porque si se ve la propia ley, en la definición de la propia ley del empleo del hogar, la que existía antiguamente y la que está en vigor ahora, empleo del hogar es prácticamente cualquier actividad que se realiza dentro de un hogar familiar. Entonces, ¿esto qué lleva? Bueno, pues es que hay multiplicidad de tareas, que todo se podría demandar a una empleada de hogar, porque hay una multiplicidad de tareas que además se superponen. Y en España, antes cuando se hablaba pues, precisamente el porcentaje de gente que cuida, pero en muchos de los casos la gente cuida y tiene además que realizar las tareas de mantenimiento del hogar. Entonces hay una indefinición y siempre se pueden estar agregando o quitando tareas de forma casi pues, ad infinitum. La ley lo único que excluye son cuestiones muy concretas, como dice, pues, las contrataciones a través de empresas de trabajo temporal, los tipos de trabajo tipo PER, que igual son muy minoritarios en España, y todo lo relacionado con contratación directa de la ley de dependencia. No es una contratación así directa como lo que se estaba mencionando, pero todo lo demás puede ser empleo del hogar. Aquí mismo, bueno, todo lo demás incluyendo, como decía, todo tipo de tareas, cuidados a toda la población, a las poblaciones específicas como niños, ancianos, dependientes y mantenimiento del hogar. Asimismo se incluyen todas las tipologías horarias, es decir, no hay una definición para especificar categorías, si se trabaja pues interna, por jornada o por horas. Entonces, bueno, pues estas cuestiones juegan en contra, digamos, a la hora de definir y de establecer unos criterios y una dignidad de este sector y equipararlo con el resto de sectores. Bueno, un poco ya se ha explicado esta mañana con todo el marco teórico que se ha dado. Todos los estudios del empleo del hogar y del empleo doméstico surgen muy en línea con el desarrollo de los estudios del cuidado. Efectivamente, esta es como una de las ramificaciones que ha tenido pues, el desarrollo de los estudios de cuidados. Se empezaron estudiando otras facetas, luego, por ejemplo, con todo el desarrollo de las migraciones y las migraciones para los cuidados, se concentró también en el desarrollo de un empleo doméstico inmigrante. Se había estudiado antiguamente pues, empleo doméstico, pero luego resurgió el interés cuando bueno, pues, la cuestión de los cuidados se empezó a conectar con la migración y con el desarrollo de este sector de empleo doméstico inmigrante.
El desarrollo pues, y la preocupación por este sector, por el sector del empleo doméstico, en España se podría decir que tiene su auge, digamos, desde el principio de la década, bueno, pues de este siglo, del año 2000, empieza, bueno, pues a haber bastante interés por estas cuestiones, desarrollo académico y diferentes formas, digamos, de presión y de acción en relación pues, a los cambios y modificaciones de este sector. Aquí simplemente algunas de las cuestiones se empezaron a hacer reivindicaciones a nivel general para los cambios en el sector. Las reivindicaciones que se hacían seguían varias líneas. Una de las líneas de reivindicación estaba relacionada precisamente con reposicionar el papel, la posición de los cuidados dentro de la sociedad. Si no se reposiciona esta situación de los cuidados y no se replantea la importancia, evidentemente lo que se pueda modificar del empleo del hogar va a ser una modificación pequeña y parcial, porque va a quedar siempre subsumida, digamos, a otros criterios más productivistas y otro tipo de criterios. Pero como este tipo de reivindicación es una reivindicación bueno, más amplia, más a largo plazo y que se encuentran con mayores resistencias, había una reivindicación mucho más concreta, que era la mejora de las condiciones laborales dentro del sector. Esta fue uno de los encuentros que se realizaron, que fue de los primeros, creo en el año 2007, donde se intentó, además su importancia fue que fue pues, una base para reactivar las demandas de mejoras en este sector y fue una manera de poder reunir, digamos, a diferentes actores sociales que estaban en la misma línea de lucha por las condiciones de este sector. Gracias a estas jornadas, que fueron el resultado de muchos otros trabajos parciales, digamos, se reunió a sindicatos, asociaciones de empleadas del hogar, asociaciones de inmigrantes, empleadas del hogar de forma individual, académicos, etcétera, para, bueno, pues sobre todo para presionar, para modificar las condiciones laborales del sector. Otros ejemplos que aquí hay pues, fueron las manifestaciones que hubo pues, para el Día del Empleo del Hogar, que se salió a la calle para, bueno, pues, para visibilizar estas cuestiones. Es decir, por ahora hubo dos, por lo menos en Madrid. Y entonces, ¿cuál era la cuestión? Visibilizar ante toda la sociedad este tipo de cuestiones. Como bien se ha dicho cuando, bueno, por ejemplo, a los alumnos en la universidad, cuando hablamos de este tipo de cuestiones, a veces les menciono estas manifestaciones, y se quedan muy sorprendidos porque creen que exactamente que por qué se van a manifestar empleadas del hogar, que exactamente que es algo que se hace, que se invisibiliza, que no hay ningún derecho, digamos, a reivindicar ciertas mejoras de condiciones. Y todavía se sorprende mucho de ver este tipo de cosas. Cuando uno ve ahora que, sobre todo en Madrid, que cada día hay 2 o 3 manifestaciones de algún tipo, eso se considera, digamos, medianamente normal. Las manifestaciones dentro de este sector llaman mucho la atención y producen risa, hilaridad incluso, ¿no? De que estén. Entonces, lo importante de salir a la calle era una cuestión de llegar también a la sociedad en su conjunto y de visibilizar estas cuestiones y no quedar nuevamente encerrada, bueno, pues con eso, como dice siempre María Jesús, dentro de puertas adentro, quedar encerrada, sino sacarlo al espacio público. Desde el año 2007 hasta ahora, esta es otra de las últimas jornadas que se han hecho, se siguen realizando, bueno, pues cada vez con diferentes enfoques, jornadas y formas de seguir reivindicando estas cuestiones. ¿Por qué ha resurgido el interés respecto a esta cuestión? Bueno, porque la Organización Internacional del Trabajo aprobó un convenio relativo pues, precisamente al pues, trabajo decente para las trabajadoras y trabajadores domésticos. Con este paraguas, que digamos lleva en acción muchos años, porque evidentemente lleva pues, muchísima negociación hasta que se aprobó en el año 2011, ¿qué posibilitan estos organismos internacionales? Bueno, precisamente posibilitan tener una referencia y un paraguas para poder seguir avanzando, que es un paraguas, digamos, simbólico, porque ya sabemos que estos convenios, a no ser que se ratifiquen, tampoco son de obligado cumplimiento, pero son un paraguas simbólico de dónde te posicionas, o dónde se posiciona el gobierno, esa sociedad, ideológicamente respecto a este tema. Entonces, desde que se aprobó este convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, permitió reactivar nuevamente todas estas cuestiones y debatir nuevamente cuál es la posición del empleo del hogar. Bueno, el punto de partida en España, no vamos a entrar mucho, pero había 2 leyes que fundamentalmente partían del año 1985 y de 1969 que establecían las condiciones del empleo del hogar. Estas estuvieron vigentes hasta el año 2011. Desde el año 2000 existen numerosos intentos por modificar esta legislación. En el caso de España, ya en términos más generales, había un compromiso de modificar la seguridad social, los regímenes de seguridad social,
para simplificarlos. Dentro de este compromiso que llevaba muchísimos años estaba el compromiso, por tanto, de anular el régimen especial del empleo del hogar. Hubo numerosos intentos de negociación entre los diferentes gobiernos que hubo, los sindicatos, para modificar esto, y siempre acababan, bueno, pues en intentos fallidos, hasta que finalmente, pues en el año 2011 se aprobó. ¿Qué ocurrió también? Que es lo que vamos a ver posteriormente, que se aprobó en los últimos meses de un gobierno socialista, y entonces entró en vigor con un gobierno de otro cariz político. ¿Qué ocurre? El gobierno de España, como gobierno, tendría que responder de la misma manera a cualquier legislación que exista, porque no tiene un carácter político, sino que es un gobierno de un país o de un Estado. Evidentemente no funciona así. Entonces, toda la puesta en marcha de la legislación que se ha realizado hay que ponerla dentro de un marco más amplio, que es el cambio de gobierno que se ha visto en España, y luego la crisis económica, que como veíamos también al principio en la mañana, pues esta crisis económica de justificación y es explicativo de muchísimos de los frenos o de las contrarreformas que se han ido generando. Cuando se habla tanto con los sindicatos, con las empleadas de hogar o con diferentes asociaciones que han luchado en pos de un cambio de esta legislación, lo que dicen todo el tiempo es: si hubiese sido en otro momento, hubiese sido todo muy diferente. Que sea justo en este momento, bueno, pues genera muchas más reticencias a aplicar la ley y aceptar un cambio en la legislación de estas cuestiones. Antiguamente, este cuadro, ¿qué ocurría? Pues que las características que tenía este sector lo alejaban de las características que tenían los otros sectores laborales. ¿Cómo se defendía todas estas cuestiones? Bueno, fundamentalmente porque se realizaba dentro del ámbito de la familia, por tanto, dentro del ámbito privado en el que el Estado y los poderes públicos no tienen derecho a intervenir. Entonces, aquí eran unas cuestiones que fueron las demandas históricas del empleo de hogar, por ejemplo, pues tener un contrato por escrito, o por ejemplo, tener prestación por desempleo, o tener las mismas condiciones en cuanto a accidentes laborales o en cuanto al pago en especie. Eran muchas de las reivindicaciones que se habían ido haciendo. Volviendo al principio, pues en el año 2011 se modifica la ley respecto a la regulación laboral del sector. ¿Cuál es el objetivo para modificar esta ley? Pues precisamente es un esfuerzo por acercarlo al resto de sectores. Y luego iremos viendo, lo encontramos pormenorizadamente en algunas de las cuestiones. La modificación de la regulación laboral fue acompañada por una modificación en la protección social, es decir, son dos cuestiones separadas. Una, las condiciones laborales, es decir, las vacaciones, los horarios que se tienen, el tipo de contrato, y otra es la protección social, es decir, el acceso a la jubilación, al desempleo, etc. Se modificó conjuntamente la protección social también del sector. ¿Qué se hizo? Bueno, pues se eliminó el régimen especial de empleo del hogar que existía para integrarlo en el régimen general, pero no se integró de forma absoluta, sino que se integró como un sistema especial. Y este sistema especial se decía progresivamente, de aquí hasta el año 2019 creo que era, progresivamente va a ir adquiriendo todos los mismos derechos y las mismas características que tienen el resto, pues el régimen general, el resto de sectores laborales. ¿Qué ocurrió? Lo que señalaba anteriormente, que hubo lo que sería una contrarreforma, ¿no? Entonces, en el año 2012 se volvió a modificar pues las condiciones relativas a la protección social. Entonces ahí ponemos, ¿hay un esfuerzo por acercarlo al resto de los sectores o no? Porque ahora veremos, lo que se hizo nuevamente es alejar las condiciones de este sector del resto de sectores laborales. Entonces, si nos centramos en la regulación laboral, bueno, podríamos, digamos, dividirlos en tres grandes conjuntos, ¿no?, de modificaciones. Las que se produjeron equiparando las condiciones de este sector al resto de sectores, las mejoras que se produjeron en este sector manteniendo su especificidad y las cuestiones que quedaron pendientes y no se pudieron tratar por diferentes cuestiones. En cuanto a la equiparación con otros sectores, algunos de los ejemplos, bueno, pues que hay obligatoriedad en la actualidad de tener un contrato por escrito en el empleo del hogar, igual que se tiene en cualquier otro de los sectores. Y existe la obligatoriedad también de informar de las condiciones que tiene pues esta relación laboral, que antes no había por qué informar. El pago en especie, ¿qué quiere decir? Que si aunque se paga en especie, que se considera que parte del salario viene dado por la manutención, ¿no?, que tienen las empleadas del hogar, pues este no puede ser mayor del 30%, al igual que el resto de trabajadores, y esto no puede implicar que lo que se reciba en metálico sea menor que el salario mínimo interprofesional, ¿vale? Entonces esto son adquisiciones, digamos, son logros muy importantes. En la cuestión de toda la regulación y los cambios legislativos de la ley ha generado muchísimos debates. Efectivamente, los que consideran que es un gran paso
Y la gente que considera que hasta que no esté realmente equiparado con el resto de sectores, digamos, no habría que aceptarlo porque sigue manteniendo diferencias. Entonces, bueno, aquí se señalan los grandes pasos y lo que se equipara con el resto de sectores como esto. Hay cuestiones que quedan pendientes y, por tanto, hay sectores que todavía consideran que esta legislación habría que rechazarla. Pero bueno, las cuestiones que son grandes logros, esta cuestión también, el salario metálico, los pagos en especie, los tiempos de descanso, que son similares ahora al resto de sectores. Por ejemplo, 36 horas seguidas, que antes no existían. ¿Vale? ¿Qué mejores que han hecho en las cuestiones específicas? Los tiempos de presencia, que es una especificidad del sector, que son los tiempos que tú tienes que permanecer en el hogar sin una tarea específica, pero en caso de que hagas falta. Bueno, ahora a estos tiempos se le han puesto un límite de horarios que puedes cumplir y se han generado retribuciones, y ahí habría que poner, o contraprestaciones horarias. No siempre una retribución monetaria, pero si tienes estos tiempos de presencia, luego los puedes, digamos, compensar con retribuciones monetarias o horarias. ¿Qué ha quedado pendiente, por ejemplo, y que aleja enormemente del resto de sectores? Lo que se llama el despido por desistimiento, que es un despido, digamos, que se justifica en base a la pérdida de confianza en una relación tan personal e íntima como la relación del empleo doméstico. Esto quiere decir que, bueno, pues un día para el otro puede ser despedida. Es verdad que genera, pese a tener esto, que genera mucha incertidumbre y mucha, pues, desprotección en las empleadas de hogar, es verdad que existe obligatoriamente un tiempo de preaviso y una indemnización que se ha mejorado en la legislación. Cuestiones que quedan pendientes. Establecimiento, por ejemplo, de categorías profesionales. Muchas otras legislaciones en otros países tienen un establecimiento de categorías. No es lo mismo limpiar un hogar que cuidar a una persona con una enfermedad concreta, que cuidar a niños, etc. El hecho de poner, como empezábamos aquí, de poner todo dentro de un mismo saco, lleva a no valorar, digamos, cada una de las actividades. Entonces, la cuestión de categorías queda pendiente. La cuestión de la inspección también queda pendiente. Muchas de las críticas son, aunque cambie la regulación laboral, no importa, porque si no hay inspección, puede no cumplirse esta regulación. Y esto, en realidad, esta reflexión, digamos, luego fue apoyada por el hecho de que lo que se modificó en esta contrarreforma en la que hablo fue la protección social, no la regulación laboral. ¿Por qué? Porque las cuestiones de protección social sí las controla el Estado. Controla cuántas ingresa, controla las prestaciones por jubilación, controla estas cuestiones. La regulación laboral no la controla. No la controla porque no le interesa o porque es más difícil generar inspección. Entonces, ¿para qué modificarla? Si en realidad cada cual luego, dentro de una ley que luego pues no se inspecciona, cada cual puede más o menos hacer lo que quiera. Entonces, efectivamente, en la contrarreforma no se tocó esto, se tocó lo de la protección social. Entonces, estas son cuestiones que han quedado en el aire, que los sindicatos mayoritarios que estuvieron representados en la negociación dijeron que algunas se intentaron tocar, como las categorías, pero no se llegó a un acuerdo, y entre no aceptar nada y aceptar pues, los acuerdos, es la negociación del poder, ¿no? Pues se acepta lo que hay. En cuanto a lo otro de protección social, teniendo en cuenta los mismos grandes cajones, lo mismo. ¿Qué equiparación se ha producido? La obligación de afiliarse. Antiguamente las trabajadoras por horas, que no llegaban a un cierto número de horas, no tenían la obligación de afiliarse. Entonces, ¿qué ocurría? Si pensamos en otro sector que uno trabajaba por horas, sí que tenía que afiliarse desde la primera hora. Las empleadas de hogar parecía que no terminaba de ser un trabajo. Si vas a echar una mano a una casa, aunque te paguen unas horitas, eso no es trabajo. Entonces no hace falta que te afilies. ¿Vale? Entonces, lo que hay que ver en todas las modificaciones es la percepción ideológica que está por detrás en la consideración de trabajo. ¿Vale? Otras cuestiones que se han hecho, se han equiparado todas las prestaciones por jubilación, incapacidad temporal, cuestiones de accidentes laborales, etc. Mejoras en cuestiones específicas, los tramos de cotización. Para cotizar para la jubilación, antiguamente el empleo del hogar tenía una cotización fija. Independientemente de las horas que trabajases y del sueldo que ganases, tenías que cotizar lo mismo al Estado. Entonces esto también generaba en realidad, o podía ayudar o estimular la irregularidad, porque si tú trabajabas pocas horas, por ejemplo, y tenías que cotizar con un mínimo, pues al final no te compensaba. En todos los trabajos se cotiza más o menos por lo que uno gana. Entonces se decidió que esto tenía que acercarse y se generaron unos tramos. Se dice, no se puede acercar el 100% porque es muy difícil que hacer los empleadores, ser familias y ser pues eso, familias y hogares concretos, no pueden pagar de la misma forma que las empresas, y lo mismo los trabajadores. Si hiciésemos esto, generaríamos una explosión en este sistema. Entonces vamos a hacerlo por tramos. Y se hicieron 15 tramos, pero con la contrarreforma luego se redujeron esos tramos a 8. ¿Qué ocurre? Nuevamente se vuelve a alejar la concepción de lo que deben cotizar y de la forma de funcionamiento de estas empleadas con respecto al resto de los sectores. ¿Cuál fue la justificación que dio el gobierno? Es que había bajado la cotización de este sector.
Es decir, ahora recaudaban menos dinero por las afiliadas, aunque habían aumentado las afiliadas, que los que se recaudaba antiguamente. Claro, la explicación era del resto de actores sociales es, primero, cuando hubo un cambio de ley, nadie pensó en un fin recaudatorio. El cambio era de condiciones laborales y de dignidad del sector, no era recaudatorio. Segundo, esto es lógico, porque antes se obligaba a cotizar a todo el mundo por igual, y entonces había una sobrecotización de muchos tramos y de muchas personas. Ahora no. Pero esto ha sido nuevamente, teniendo en cuenta la crisis económica, todo este discurso que nos acompaña, pues ha sido otro de los justificativos. Cuestiones que quedan pendientes, la prestación por desempleo. Este ha sido pues, el case de la confrontación de los diferentes sectores, porque no se introdujo una prestación por desempleo con la nueva legislación. ¿Qué ocurrió? Que sí quedó establecido en la legislación que iba a haber en el año 2012 unas comisiones que iban a estudiar la creación de las prestaciones por desempleo en este sector. ¿Por qué? Decían, este sector es un sector muy particular, no puede funcionar con las mismas condiciones de prestación de desempleo que otros sectores. Habrá que crear un sector distinto, haciendo un paralelismo, por ejemplo, con el sector de autónomos, que se creó un sistema distinto de prestación de desempleo. Lo que no se puede es de un día para el otro generar, pero sí va a haber un compromiso de hacerlo. Y se presupuso que en el año 2012 iba a haber unas comisiones para estudiar esto. Comisiones que han brillado por su ausencia. Entonces, pues ha quedado ahí pendiente. ¿Qué desafíos, por tanto, quedan con todas estas cuestiones y esta situación en la que nos encontramos? Primero y principal, mantener los derechos adquiridos. Estamos viendo que ni siquiera pasa un año que se adquirieron ciertos derechos y ya se está retrocediendo. ¿Vale? Entonces, todas estas cuestiones que decimos de cotización, o otro de los cambios que hubo es que ahora las empleadas de hogar por hora pueden ser ellas las que vayan a apuntarse en los servicios de empleo, que vayan a afiliarse. Ya no son los empleadores, con la contrarreforma, los que tienen la obligación de afiliarlas. ¿Esto qué implica? Nuevamente, pues diferente a otros sectores, y nuevamente pues se pasa la responsabilidad a la empleada de tener las cotizaciones mensuales que deben pagar. Si no, dice, si hay una forma de demostrar que el empleador ha pagado la cuota, el empleado responsable será el empleador. ¿Cómo se demuestra todo eso? Casi imposible, porque la legislación no establece la obligación de entregar un recibo cuando se paga la parte de la cuota que le corresponde al empleador. Entonces, fundamental, mantener los derechos adquiridos. Después de tantos años de lucha, histórica, dentro de la cuestión de los cuidados y de la división sexual del trabajo, etcétera, en concreto del empleo del hogar, conseguir llegar a ciertos cambios y que ahora en un año se retroceda, pues hay que intentar, lógicamente, que no se retroceda, mantener los derechos. Cumplir los compromisos establecidos. Uno de los ejemplos que di es que se propuso la creación de estas comisiones para estudiar, entre otras cosas, pues el establecimiento de un sistema de desempleo, de prestación por desempleo. Otra de las cuestiones que se iba a estudiar es precisamente cómo se había puesto en vigor la ley, puesto en práctica la ley. Bueno, no se han generado estas comisiones que legalmente tenían la obligación de haberse creado. Entonces, presionar para que se cumpla una ley que el propio gobierno, sea del tinte y color que sea, el gobierno de España aprobó. ¿Qué otra cuestión? Ratificación del convenio 189. ¿Qué ocurría? Que España el mes pasado, el gobierno de España decidió no aprobar el convenio. Entonces, de forma explícita estaba pues estudiándose qué hacer y de forma explícita se ha dicho que no se va a aprobar el convenio, no se va a ratificar. ¿Qué implica esto nuevamente? Pues vía libre para retroceder en todos los derechos adquiridos. Porque entonces, si no tengo un convenio, no tengo un gran paraguas, no tengo ningún compromiso con nada ni con nadie. ¿Qué ocurría si lo ratificaban? Que, por ejemplo, las últimas leyes que se hicieron son decretos ley. La ley dice, el convenio dice que los cambios no se pueden hacer por decreto ley, que tiene que hacer entre negociación con los actores sociales. No se llamó nunca a los actores sociales. Si el gobierno de España ratificase el convenio, los diferentes actores sociales, como los sindicatos, podrían poner una denuncia, como ya hicieron en su momento con otras cuestiones, ante la Organización Internacional del Trabajo, y ganarían. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? Pues no ratificó nada, y entonces lo que haga, pues aquí es cuestión nuestra, queda en lo nuestro. Entonces esto, nuevamente, simbólicamente es importantísimo, lo están ratificando progresivamente muchos países, los últimos fueron Bolivia e Italia. El gobierno español ha decidido que no se ratifica. A partir de todos estos debates, en cuanto a estas cuestiones, digamos, legislativas que surgen, pues también salieron a relucir otras cuestiones en las que habría que incidir y que están conectadas con esto, pero que habría que hacer una incidencia. Por ejemplo, coordinar a los agentes sociales. Se ha visto que existen diferentes agentes sociales, los sindicatos, diferentes asociaciones, diferentes administraciones, que no se entienden nada bien.
Entonces, hay una sensación, por ejemplo, de todas las asociaciones de mujeres y de empleadas de hogar, de que los sindicatos no las tienen en cuenta. Hay una sensación de los sindicatos de que las asociaciones no quieren pues responder a sus invitaciones. Por ejemplo, entonces, ¿qué ocurre? Diferentes actores sociales están, bueno, pues presionando en direcciones contrarias, casi opuestas, cuando están luchando por lo mismo. Se ha visto necesidad de algún tipo de mediación y coordinación entre los agentes sociales. La necesidad de la participación colectiva. Ya sabemos que es un sector muy individualizado, que la gente tiene las empleadas que trabajan en este sector tienen muy poco conocimiento de los derechos. Hay que hacer de alguna manera que accedan a estos derechos y que puedan, bueno, conocer cuáles son unas condiciones dignas y cuáles son las condiciones laborales que podrían exigir. Sensibilización social, lo mismo que hablábamos con el posicionamiento de los cuidados. Habría que hacer lo mismo que se han hecho campañas para sensibilizar de otras cuestiones y ha cambiado mucho la percepción social, véase el maltrato, véase, pues no sé, conducir en estado de ebriedad, otro tipo de cuestiones que socialmente se repudie un comportamiento distinto. En la actualidad nadie repudia pues no pagar bien una empleada de hogar, pues cambiarle las condiciones todo el tiempo, o sea, no hay. Entonces hay que generar algún tipo de sensibilización social de que existe una visión distinta ante estas cuestiones. Hay que ver cómo funcionan los nuevos actores que se han introducido con la ley. Se han introducido, la ley ha aceptado específicamente las agencias de colocación. Entonces no se sabe muy bien cómo funcionan, si respetan la ley, qué tipo de gestión tienen y se han dejado así un poco a la buena de Dios. Entonces habría que, bueno, inspeccionar un poco cómo funcionan estos nuevos actores. Profesionalizar el sector, sobre todo creando categorías, creando formas de cualificar, como se había hablado antiguamente, ¿no? Que las cualificaciones, por ejemplo, lo que planteaba Antía, ¿por qué de las cualificaciones no profesionales luego no se hacen certificados de cualificaciones profesionales que se puedan demostrar de alguna forma? Y generar mecanismos de inspección que vayan más allá de esta cuestión de pues, que hay que defender la intimidad familiar. Se pueden generar mecanismos de inspección, no sé, creativos, como por ejemplo se pedía crear un teléfono de denuncia constante, que sea un teléfono gratuito de denuncia, como existe para otros casos. Entonces, si te despiden en la noche, si sufres algún tipo de agresión, si sufres alguna cuestión, pues puedes llamar a un teléfono. Por ejemplo, que no tenga que ser siempre violando la intimidad del hogar. Tiene que haber otras formas, si se quiere, y como dicen con lo de los desahucios, si se quiere, se puede, pero no se quiere. Entonces, bueno, habría que generar que, bueno, pues se quiera y entonces a partir de eso, pues poder hacer alguna de estas cuestiones. Y aquí quedan estos desafíos y aquí lo dejo, ¿vale? Pues muchas gracias, Magdalena, pues, por la interesante presentación.